León Gie con este tema que está sonando en la radio de la Uni. Está Jorge Fogatorre, ya lo pueden ver también en Volver a Casa BM. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Jorge? Buenas tardes, muy bien. Bueno. Acá de actividad en actividad en este fin de año. para, ¿eh? Sí, como director del Instituto de Investigación y también como politólogo, como docente, porque estaban en una actividad hace un ratito. Así es, una actividad del Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas Sociales. Hubo varias actividades durante todo el día. Sí. Bueno, también estuvimos grabando el último programa del año de la data aplicada, así Bien. que bueno. Claro, porque hace unos empezaron días. hace poco tiempo, pero bueno, la verdad Claro. fueron varios programas. El 10º. Mirá, Este es muchos, el 10º. muchos. Sí. O sea, han sido 9 PEIDIs, 9 de estos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que han ido pasando. Ujú. Bueno, más un programa de reflexión. Ahí que lo tuvimos a Alberto Baruja, a Jorge Anunciato. Bien, lindo, ¿la pasaste bien conduciendo? ¿Cómo Sí, es? vos sabés que, bueno, primero que es una conversación ahí, ¿no? Claro. Pero la verdad que lo conversamos mucho con Germán y lo charlábamos hoy también en el programa. Cada programa te asomas a un mundo, ¿no? Sí. Desde los biocombustibles a la consultoría política, hoy era reproducción animal, el otro día era la generación de bacterias para la protección de cultivos. O sea, cada programa, o el arte, con Eric Musar también, que lo tuvimos el otro día, Sí. cada programa es un mundo y a veces uno tiene, estando todo el día en la universidad, tiene una idea de la universidad, pero el programa nos llevó a ampliarlo muchísimo más. Sí. ¿No? Sí, y la particularidad, del concepto de la data aplicada, que atrás de eso hay proyectos de investigación y conocer un poco más. Digo, lo nombraste a Eric y en la muestra simultánea de del Museo Bonfiglioli está la muestra de este proyecto, Claro. así que se puede ir a visitar, se inauguró el viernes. Sí. También para ver, y recién fuera del aire charlábamos del que va a salir en la próxima emisión. Digo, son muy amplios los proyectos. Exacto, y ahí uno amplía la mirada respecto de la universidad misma, ¿no? Con Germán también charlamos por ahí que estaría bueno hacer un laburo ahí de postproducción, pensar en podcast o en recortes, en productos. Ha habido, qué sé yo, días en que, bueno, una contraparte que es una empresa que produce software, Sí. específicamente videojuegos educativos, Bien. porque en todos los programas hemos tratado de tener investigadores y contrapartes, ¿no? Y este empresario de la contraparte, bueno, yo le preguntaba ¿por qué la UNBM? Y nos decía, bueno, fue un amor a primera vista, Mirá. nos decía, ¿no? Claro. Del encuentro con el grupo de investigación, con Silvia Paredes, con Navania Cabañero de Humanas, y así, ¿no? Cada programa ¿cómo te puedo explicar? Es como que a mí se me llena de imágenes de ese universo, como si fuese un territorio nuevo que uno descubre, que es la universidad también. Sí, ¿no? por supuesto, que es importante. Además, nosotros contentos y orgullosos de que se estire la programación de la radio. Lo más importante es que tuviéramos 24 horas. Totalmente. Es muy difícil lograrlo, pero que haya más productos al aire, creo que nos enriquece a toda la radio. Creo que a toda la Totalmente. radio, y creo que además con mucha investigación, con data. Totalmente. Con data Claro. posta. Con data Claro, posta, que eso está claro, y con buenísimo. la universidad ahí, ¿no? Más allá de la actualidad, que pueden tener otros programas como el nuestro, como el de la mañana, o más culturales también. Creo que es necesario no solamente lo que nosotros tocamos de la universidad, que puede ser algunos temas más puntuales, sino profundizar lo que pasa también dentro de la universidad, como con data aplicada. Claro, el mismo este espacio del Observatorio de Opinión Pública, bueno, Claro. también podría tener su espacio de análisis. Hoy estaba Flavia Freidenberg, estaba María Esperanza Casullo, estaba Paola Subán, Gustavo Córdoba, bueno, Juan Reinares, Claro. Virginia Tomasini. Mañana vamos a charlar con Juan de Chile. Claro. Mañana vamos a charlar y- con Juan de Chile. Y vos decís, bueno, ahí tenés Sí. un potencial, digamos, para Sí. hacer algún producto. Olvídate. Que bueno, algo que lo que estamos hablando recién en relación a la realidad política y etcétera, me parece que a nosotros no nos escapa realidad política, social, cultural que estamos viviendo, en donde la comunicación, como diría Mario Riorda, también ya no es una opción, No, para nada. ¿no? Es parte Es de parte de la un gestión. complemento, sí o sí. Es Totalmente. parte de la gestión. Entonces, eso me parece muy significativo. Me parece que las universidades tenemos ahí algo
Bueno, Luis habló, me parece, algo Sí, bastante ayer al Sí, respecto. sí, de este tema. ¿Y qué pasó hace un ratito hablando de las juventudes? Contanos más en profundidad cuál es el análisis que han hecho durante todo el año desde el observatorio. Bueno, de un lado más de gestión, que es Ujú. como que sí, me gusta mucho hablar de eso. Sí. Bueno, este proyecto del observatorio viene desde hace muchos años, pero se materializó el año pasado. El Observatorio de Opinión Pública cumplió un año y es el primer dispositivo público-privado de la universidad. Bien. O sea, está compuesto por la UNBM, por el Instituto de Sociales y también por la consultora Suban Córdoba, ¿no? Sí. Y en este tiempo, además de haberse ejecutado uno de estos PEIDI, un proyecto ahí, ya se presentó otro también, una continuidad. Bien. Bueno, han desarrollado 2 informes más cualitativos con grupos focales que se hicieron a jóvenes, tanto que habían votado a Massa como que habían votado a Milei. Y además el último informe que se presentó en el marco de un domingo de datos, esta instancia, digamos, que tiene la consultora Suban Córdoba. Bueno, nosotros pudimos publicar ahí este informe en colaboración con ellos, que también era una encuesta a jóvenes sobre diferentes tópicos, ¿no? Es un informe muy amplio que se publicó solo una parte de todo el estudio que se hizo, que va desde la valoración de diferentes instituciones, colectivos, por parte de los jóvenes, a la democracia, el rol del Estado, etcétera. ¿Cuáles te gustaría subrayar a vos, Jorge? Digamos, ¿cuáles te parecieron importantes de lo que está pensando la juventud hoy? Mira, hay varios datos que surgen ahí. Uno es una identificación más claramente hacia la derecha de la juventud, ¿no? Bien. Cuando se le pregunta, bueno, ¿con qué ideología se identifica más? Por supuesto que hay un gran porcentaje que dice que no sabe, pero después el porcentaje que ronda un 25%, ¿no? Después el otro 75% se identifica con algún espacio y en su mayoría es de derecha. En su mayoría es de derecha. Ese es un dato llamativo porque hoy lo decía Esperanza Casullo, esto de que cuando uno pensaba en las juventudes hasta hace unos años, decía, bueno, la juventud se sube a la política por la izquierda y se baja por la derecha. Claro, ¿no? sí, Como sí, un sí. dicho tradicional. Y además, como muchos decían, ¿no? Empezás siendo más idealista, más zurdo y terminás siendo de derecha como una persona grande, ¿no? Adulta. Claro, más conservador. Conservador, exactamente. Era Bueno, una lógica. Hoy no. Hoy no, mira. O en su mayoría no, ¿no? Porque también... Sí, también habría que buscar cuándo fue ese sí, ¿no? En qué momento hay que remontarse. Para decir que una juventud más de derecha. Sí, mira, hoy Martín D'Alessandro, o no, era Gustavo Córdoba el que nos decía la cuestión del uso del teléfono inteligente. Como un punto. Ellos publicaron un informe también hace poco, Suban Córdoba, con una consultora de comunicación justamente, en donde estudiaban de dónde se informan los jóvenes, ¿no? Sí. Que hay muy poca búsqueda, por ejemplo, en buscadores en la red. No buscan O sea, en la red, prácticamente claro. no hay. Bueno, leíamos lo de Google, hay 4 eventos deportivos, lo de lo más destacado, ¿no? Puede haber el Papa Francisco en su momento, el Locomotor Olivera, recuerdo cuando leímos hace unos días lo que había sido la búsqueda de Google, ¿no? Claro, ya es todo a través de las redes sociales, Sí, ¿no? todo. Y de algunas, ¿no? Sí, en que particular. concentran. Sí, y de hecho, incluso en personas que puedan estar más interesadas en saber lo que pasa. Digo, yo me he topado y lo he charlado con nuestros estudiantes, incluso si vamos a carreras como comunicación, muchos se informan a través de las redes sociales incluso. Sí, y eso me parece que es un dato central para pensar la política que viene, que necesitamos construir, reconstruir, como fuese. También había una cosa que queda muy clara, es una brecha de género, decía hoy Esperanza Casullo, me parece que es una mirada interesante, digamos, la identificación y el voto de derecha es mucho más pronunciado en los jóvenes varones. Varones, sí. Y en cambio en las jóvenes mujeres eso cambia mucho, ¿no? Incluso si uno pensara la elección de hace 2 años hubiese variado mucho, ¿no? Claro. Hubiese sido mucha más la diferencia si solo votaban jóvenes varones y probablemente hubiese ganado Massa si eran las votantes solo jóvenes mujeres. ¿No? Entonces ahí también me parece que hay un nuevo escenario. Sí. Porque, o sea,
digamos, el dato grueso es esto de una juventud más inclinada hacia la derecha, pero después hay muchas cosas para desagregar. Uno podía ver ahí la institución con mejor imagen es la universidad pública, pero bueno, ahí si uno se pone a mirar más en detalle, dice, bueno, ¿qué universidad? Claro. ¿No? Porque digamos, hay muchas universidades, ¿no? Muchas universidades en el sentido de que es diferente cómo son los trayectos en la universidad. No es lo mismo alguien que estudia en la Facultad de Derecho de una universidad masiva, o medicina o agronomía, que alguien que estudia, no sé, antropología o sociología o no sé, una licenciatura en ambiente como tenemos nosotros en energías renovables. Bueno, son experiencias, como se dice mucho ahora, de la universidad muy diferentes, ¿no? Y eso son, me parece, cuestiones a después ir pormenorizando, digamos, en el análisis. Pero al mismo tiempo, también una imagen negativa muy alta de movimientos como el movimiento feminista, ¿no? Una imagen positiva baja, de menos, que no alcanzaba el 30%, y una imagen negativa muy alta, que se condice con un pedido de mano dura o de valoración muy positiva de la mano dura como una respuesta a la inseguridad, ¿no? Sí. Más o menos el 70%, pero que al mismo tiempo es acompañado de una valoración positiva de la intervención del Estado en la educación y en la salud. Bueno, hoy charlábamos de eso, ¿no? Sí, datos que suenan contradictorios, que habría que ver si profundizando son o no contradictorios. Justamente escuchaba esta semana a Juan Grabois, que estaba en un ratito que estuvo en Radio con vos, y decía esto puntualmente, que inclusive ya el chiste en el secundario a veces es hasta el Falcón Verde, ¿no? Algo que no lo teníamos. Y sobre no el hablábamos secundario de eso. Me parece que se queda corto. Es el ejemplo que daba él de su hijo, que iba al secundario y que pasaba eso en algunos grupos de su hijo, ¿no? Como el chiste. Sí, hoy Javier Díaz Araujo me decía, ayer también charlábamos esto, hay algo también del discurso, de la narrativa, de la memoria y los derechos humanos que bueno, estamos en problemas en América Latina en relación a eso, ¿no? Sí. Lo que pasó, el resultado de las elecciones el domingo en Chile, me parece que es otro indicador también en relación a eso, ¿no? Candidatos que reivindican de alguna manera o banalizan la dictadura, y me parece que ahí hay una pista, ¿no? La cuestión de la banalización, de cómo también las redes sociales, el ecosistema, todo es meme. Claro, a través del cual se produce la subjetividad hoy, tiene un alto nivel de banalización de muchas cosas que en otro momento implicaban una responsabilidad subjetiva. Vos no te animabas a decir, o no lo decías, o si lo decías, bueno, tenías que tener ciertos argumentos. Hoy eso está mucho más flexible, por decirlo de algún modo, o laxo. Sí, pensaba que, por ejemplo, en marzo próximo se van a cumplir 50 años del inicio de la dictadura. Y este estudio va a generaciones muy alejadas, incluso temporalmente, de eso. ¿Hay alguna cuestión ahí de la noción de memoria, o de la construcción de lo que pasó sobre ese tiempo en esto? ¿Han avanzado sobre eso? ¿O es sí, incluso los grupos focales, el germen, uno de los gérmenes, digamos, de este observatorio es un proyecto de investigación científico-tecnológico orientado, los PICTO, Córdoba, en donde justamente el objetivo era estudiar la cuestión de la memoria, los derechos humanos por un lado y la cuestión de género por otro. Y ahí en los grupos focales sí, por ejemplo, en el caso más de los votantes de opciones libertarias o de la derecha, hay una identificación de los derechos con privilegios, ¿no? Entonces, hay una especie de, perdónenme el término, de una especie de populismo más excluyente, ¿no? Como si hubiese, y me auto-perdono, porque yo en realidad siempre elaboré el concepto de populismo en otro lado, más de la teoría de la hegemonía de Laclau, pero uno podría decir eso, ¿no? Hoy lo charlamos a la tarde también, en el sentido de algo a lo que uno adscribe, pero que no implica una demanda de integración, de inclusión, ¿no? Sino de exclusión de un otro. Sí. ¿No? Lo que hay es una demanda de exclusión de un otro.
Y también lo que nos llamaba la atención de estos grupos focales en los grupos más vinculados a votantes a masa, tampoco era una referencia la dictadura militar, la lucha por la memoria, verdad, justicia, como algo tan fresco, como algo tan a la mano de esos jóvenes, ¿no? Siempre aparecía vinculado a otras cuestiones más presentes. Indudablemente hay una presencia diferente. Bueno, nosotros somos de otra generación, Sí, incluso sí, ustedes sí. dos también. Sí, sí. Pero bueno, una generación en donde ser de izquierda o ser rebelde implicaba reivindicar de algún modo la memoria, ¿no? O criticar el olvido Sí. de los crímenes de la dictadura, ¿no? De los que nos criamos ahí en los 90. Ser rebelde implicaba hacer eso. Ser rebelde era, no sé, escuchar Los Redondos de Ricota, Sí. Claro. con toda su carga metafórica y etcétera, escudriñando esas letras. Hoy eso aparece un poco desplazado, un poco digo, ¿no? María Esperanza Casullo también decía, tenemos que también estudiar a los que resisten, Sí, sí. ¿no? Sí, llenaron 2 estadios únicos de La Plata también. Los fundamentalistas el fin de Claro. semana, hace unos días nada más. Claro. Digo, para dar un ejemplo puntual de lo que puede ser también jóvenes que están buscando otra alternativa. El próximo 19, lo que es Gelatina y Pepe Rosenblatt, con una mirada completamente diferente, también va a llenar un Argentino Juniors. Así es. También puede haber ahí una semilla. No sabemos qué puede pasar, si va a germinar o Yo no. soy Pero bastante bueno. más esperanzado en ese sentido. ¿Más? Sí, yo creo que esos son excepciones. me Ah, parece. o sea que. Sí. Bien. ¿Qué ¿Más es o menos puntual? esperanzado? O sea, menos esperanzado con Ah, que eso bien. sea la norma, digamos. Claro. Claro. No, es que- no, yo no creo que es sea la norma, pero es un ese es el es tema, una ¿no? semilla, no Sí, sé. sí. Por eso me parece interesante ponerlo en estudio y ver. Claro, Digo, pero si es recién- una percepción que tenemos o si es algo que está pasando. Claro, recién escuchamos León Gieco, claro, y a mí se me viene a la cabeza, no sé, la Plaza San Martín, Claro. allá a principios de los 2000, Ujú. ¿no? Que estaba León Gieco ahí, después de un 24 de marzo, y éramos pocos, ¿no? Cerrando una manifestación Sí. del 24 de marzo. Y bueno, y hoy si uno va a una de esas movilizaciones, es mucha la gente, ¿no? Sí, hasta el 24 de marzo de este año. Sí, Claro, mucha gente. hay un juego ahí entre una multiplicidad de factores, me parece, que es interesante y que hay que ver de qué manera también, si se piensa, las izquierdas van construyendo también algún horizonte en relación a esto. También estamos en un momento en donde de algún modo las izquierdas se han quedado sin horizonte, ¿no? Se han Sí, quedado Sí, sin... sí, totalmente. Y sin poder nombrar eso contra lo que se lucha. Mm. ¿No? Porque hoy charlábamos de eso y uno decía, bueno, la casta. Hmm. Bueno, la casta está claro, digamos. Y la casta entra desde cualquier militante a lo que se te ocurra. Pero bueno, es un nombre que desborda y que uno... vacío, que uno puede meter un montón de cosas y que de algún modo sirve para canalizar un montón de demandas, un montón de enojos, de resentimientos, también de demandas de exclusión, etcétera, pero funciona, ¿no? Ahora, ¿qué tiene la izquierda para eso? Bueno, la izquierda está teniendo una idea de orden. Incluso a mí me parece que la izquierda está muy encorsetada en una moral Sí. Ujú. y en Moralina, que es- y en un sinnúmero de moralina. tabúes sobre lo que no se puede hablar, lo que no se puede decir, lo que no se puede criticar, Sí, ¿no? sí. Entonces me parece que ahí hay una limitación muy fuerte, porque justamente la izquierda era la que ponía en cuestión los tabúes y hoy es como la que erige tabúes, Mm. ¿no? Entonces me parece que ahí hay un relanzamiento, una reformulación que tienen que hacer expresiones políticas alternativas a la derecha, ¿no? O a las extremas derechas. Sí. Después hay que Sí. buscar, por ejemplo, en nuestro país, con quién, ¿no? O cómo se construye también esa oposición o un nuevo liderazgo, que eso se ve más lejano. Sí, también. mirá, Durán Barba lo escuché hace varios meses de decir,
Después de la victoria de Adorni en la ciudad de Buenos Aires, Sí. después de la montaña rusa que hemos vivido electoral este año, Claro, que eso al fue final... Mayo fue eso, creo. Marzo, Exacto. ¿no? Mayo, sí. Mayo. Que no hay que perder de vista eso también, ¿no? Fue una montaña rusa. Fue un momento en que el gobierno, después de que ganó Adorni la ciudad de Buenos Aires, se creían invencibles, después, Se quedó con el PRO. después no llegaban a diciembre. Sí, después de la derrota. Y Es ahora... que Areti era presidente en un momento. Claro. Claro. Y ahora es el monarca. Claro, sí. Bueno, entonces me parece que también merece, digamos, alguna sensatez, algún término medio buscar en ese sentido, ¿no? Y Durán Barba decía, guarda, que fue a votar el 60% a la elección. Entonces, indudablemente ahí hay un 10, 20, 30% de gente que no se está sintiendo representada por Milei y que quizás es más extrema que Milei en algún cuestionamiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay un punto interesante. Vos fijate que el pasaje de la elección de la provincia de Buenos Aires en septiembre a la elección de octubre Sí. nacional, pensando en la provincia de Buenos Aires, que me parece que fue donde cambiaron mucho los porcentajes y la cantidad de votos para un lado y para el otro, la constante fue la gente que no fue, Ujú. ¿no? O la constante fue ese grupo de gente que se siente interpelado para ir a votar contra el kirchnerismo peronismo, ¿no? Y la otra constante, ese grupo que no va a votar, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una oportunidad de construcción política que indudablemente tiene que ser ambiciosa, ¿no? No Sí, puede sí, sí. ser. Me parece que es necesario ese discurso. Vos lo nombraba, Gaby, a Rosenblatt, o vos, Mati. Sí, Bueno, sí, sí. y bueno, ahí. ¿Qué es lo.? Vos fijate que una de las cosas por lo que lo criticaron a Rosenblatt mucho ha sido por llevar a cierta gente a su programa. A Cordera. Feynman, Cordera. Sí, sí. No me acuerdo, hubo varios más también. Vidal fue y algunos Claro. otros. Bueno, parece que hay algo ahí que mueve al votante. Hay una moral que se sacude con eso. Sí. Indudablemente que hay una moral que se sacude con eso. Entonces, bueno, me parece que ahí está la llave. Ahí está la llave. ¿Cómo sacudimos a esa moral y cómo construimos algún nombre que pueda habilitar un populismo incluyente, Claro. digamos, no excluyente? Sí. ¿Cómo podemos generar ese nombre que hoy en Milei, en los libertarios, es la casta? Bueno, ¿cuál sería ese otro? Sí. Con todo esto sobre la mesa, este dispositivo, el observatorio, ¿cómo planeas seguir hacia adelante después de todo esto? Mira, por lo pronto nosotros lo que se hizo fue fortalecer la institucionalidad del observatorio. Se creó este comité académico que están estos referentes que les mencionaba recién. La idea es continuar trabajando con los datos que ya se obtuvieron, que son muchos y que tienen muchas dimensiones. También generar alguna publicación que permite ir discutiendo, no solo hacia adentro, sino con otros referentes hacia afuera. Eso me parece lo más importante de tanto de estos proyectos PEIDI, y que es un punto que es tabú también, ya que yo soy secretario de investigación, la ciencia y la técnica. Sí, sí, sí. Que lo hablamos mucho. Bueno, vino Alberto Barujo el otro día, hicimos la evaluación de estos proyectos, y digamos, más allá de la división ciencia básica, ciencia aplicada, Sí. me parece que es el momento de vincular la investigación, ¿no? Sea lo que sea que uno investigue, y me parece que eso es ineludible. Hoy lo charlábamos con Gabriel Bo, que es uno de los investigadores más importantes, no solo de nuestra universidad, sino del país, en reproducción animal, profe nuestro de veterinaria. Indudablemente que el sistema científico-tecnológico, bueno, espero que esto no circule mucho, pero se debe una reforma. Y yo te diría, la universidad se debe una reforma. Sí. Tenemos más de 100 años de la reforma Te digo más, la universitaria. educación superior. Exacto. Se debe una reforma. Tenemos de 1918 la reforma universitaria. Sí. Bueno, hay que avanzar a una segunda reforma. Ujú. Y en esa reforma
Yo creo, y bueno, ya que estamos lo digo, porque lo repito además un montón de veces, no admite duplicación de sistema. No podemos tener un sistema científico-tecnológico en las universidades y otro en CONICET. Sí, Tiene claro. que ser un único y mismo sistema. Sí. Y las universidades estamos en los territorios. Ujú. CONICET por supuesto que también, pero no del modo en que están las universidades. Las universidades están mucho más a la mano de la demanda y de las realidades que se viven, diversas, ¿no? Sí, sí. Hoy decíamos, una cosa es, ¿qué es lo que te jerarquiza la educación? Y bueno, que el docente que vos tenés investigue, porque produce conocimiento. Exacto. Entonces no solo te da clases, sino que es alguien que está produciendo ciencia mientras te da clase, ¿no? No es menor. Pero además lo que jerarquiza también es que esa persona se pueda internacionalizar, pueda ir a trabajar afuera Claro. y dialogar, entrar en vinculación con investigadores desde afuera. Ahora, lo que jerarquiza aún más eso es traer ese conocimiento para hacerlo dialogar con las situaciones locales, con las condiciones locales de producción. Bueno, me parece que ese juego, y hoy lo decía también Alejandro Macaño, que es otro docente, investigador Sí. nuestro, que trabaja con Gabriel en el equipo, ¿no? Las tres patas de que esté la universidad, de que esté el sector privado, Ujú. ¿no? O las instituciones públicas, pero que esté ese tercero ahí, junto con los investigadores. Me parece que esas tres patas son hacia adelante. Hoy lo decía Gabriel y me parece un concepto muy importante. No se puede pensar el desarrollo del país sin la ciencia y la técnica orientada al desarrollo y la innovación. Ya lo he dicho varias veces acá, Sí, sí, pero sí, es imposible. me parece que es el punto clave, y es un punto clave quizás para salir por arriba del laberinto de los modelos productivos antagónicos, ¿no? O caemos en el modelo de valorización financiera cada tantos años, o caemos en un modelo de industrialización sustitutiva, o como fuere, a lo que dé lugar. Bueno, me parece que hay que tratar de salir por arriba de esa dicotomía, ¿no? Es Sí, muy no hay que estar ambicioso lo que dice. adentro de la montaña rusa esa, es cierto, hay que tratar de salir. Claro. Jorge, gracias por venir. Sé que te tenés que ir en un ratito nada más, a las Dale. 20 comienza El acto. El primero El de primero de título esta- de grado, porque ayer fue el de obra. Sí, de esta 43ª colación de grado. Ujú. Hoy arranca con el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, 87 egresados y egresadas, incluyendo diplomaturas de grado y de posgrado también, que van a ser entregadas en el día de hoy.